Nunca imaginé que un simple secreto podría cambiar mi vida para siempre, y hoy estoy aquí para contarte lo que pasó. Nunca he sido una persona que desconfíe de quienes están cerca de mí, especialmente de aquellos a quienes amo y en quienes confío. Siempre he sido esa amiga que ve lo bueno en todos. Esa esposa que no duda ni un segundo de las palabras de su marido. Durante años fui el primero en decir que la confianza es la base de cualquier relación. Pero ahora estoy aquí, respirando profundamente y tratando de reunir fuerzas para contarles una historia que todavía no puedo creer que sea mía. Era una mañana cualquiera, como cualquier otra. El sol brillaba a través de la ventana del dormitorio y la casa estaba en silencio. Eran estos pequeños momentos que pensaba en lo agradecido que me sentía por la vida que tenía, por la seguridad de estar al lado de quien amaba. Pero al destino le gusta jugar malas pasadas, o tal vez simplemente le gusta demostrar que nadie conoce completamente a nadie. Todavía no sabía que, en ese momento, estaba a punto de encontrar algo que cambiaría todo. Todavía no sabía que ese día simple y ordinario sería el día en que mi confianza se haría añicos en 1000 pedazos. Confié mucho en él. Confié mucho en ella. Nunca pensé que esta confianza pudiera ser una debilidad. Lo que descubrí me rompió en pedazos. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto cómo lo vi venir. Esta es la historia de una traición, pero también es la historia de un descubrimiento. Algo que aparece de repente como un cuchillo que atraviesa sin previo aviso y deja marcas profundas que tal vez nunca desaparezcan. Carlos fue el bueno, siempre fue el hombre de mis sueños. Detallista, cariñosa, siempre atenta a los detalles. Recuerdo que se empeñaba en despertarme con un beso todas las mañanas, como si ese fuera el único momento que le importara. Nunca imaginé que, detrás de ese hombre dulce y dedicado, había secretos. Y ella, mi mejor amiga, Laura. Conozco a Laura desde que era adolescente. Ella estuvo a mi lado en todo momento, siempre fue mi apoyo, mi confidente. No sé cuántas veces me sorprendí pensando en lo bendecida que era por tener un amigo así. Alguien que conocía todas mis debilidades y defectos y aún así me amaba. Eran una de las personas más confiables del mundo. Y nunca pensamos que algo así podría pasar entre nosotros. Recuerdo cómo pasábamos horas hablando, Laura y yo, como dos hermanas que se cuentan secretos inofensivos y hablan de sueños y miedos. La verdad es que, a menudo sentí que ella conocía mi vida mejor que yo mismo. Carlos y Laura también se llevaban bien. Era casi natural, después de todo, ella era una extensión de mi familia y él era mi compañero de vida. Ahora, pensando en todo esto, veo que las señales estaban ahí, pequeños detalles que en ese momento no me parecieron nada. Miradas rápidas entre ellos, conversaciones susurradas que yo consideraba parte de nuestra convivencia diaria. Lo ignoré, creyendo que solo eran buenas relaciones, un reflejo de la verdadera amistad que teníamos. Pero, ¿cómo pudiste saber que esos pequeños momentos estaban solo en la punta del iceberg? ¿Que detrás de cada sonrisa había algo malo, algo que no podías ver? No había nada más íntimo que las cenas que hacíamos juntos, los tres en la mesa, riendo y compartiendo nuestra vida. Estaba feliz, o al menos eso creía. Todo empezó a cambiar una tarde. Había llegado temprano del trabajo, planeando sorprender a Carlos, algo sencillo. Pero al entrar, algo me hizo detenerme de repente. No sé cómo explicarlo, fue como un instinto, una sensación extraña de que había algo fuera de lugar. Dejé mi bolso en el sofá y me senté en silencio por un momento. Fue entonces que escuché una notificación en el celular de Carlos, que estaba en la cocina, tirado sobre la mesa. No era algo que dejaría tan descuidado, pero ese día ahí estaba, desbloqueado. Con un mensaje abierto en la pantalla. Un mensaje de Laura. Fue solo una frase corta, pero en ese momento fue suficiente para sanar la sangre. El mensaje era simple, casi banal, pero la forma en que terminó con un hasta luego hizo que mi mente se acelerara, tratando de encontrar explicaciones que no llegaban. Tal vez sea solo una broma entre amigos, pensé, sintiéndome estúpida por imaginar otra cosa. Pero cuanto más miraba, más difícil era sacudir las mariposas en mi estómago. Cogí mi móvil y me quedé mirando esa pantalla durante un largo minuto sin tener el valor de abrir nada más, pero sin poder soltarlo. Era como si una parte de mí ya supiera la verdad, pero la otra se negara a aceptarla. Y luego comencé a recordar otras pequeñas cosas. Al igual que, unas semanas antes, Carlos había dicho que necesitaría viajar por trabajo durante 2 días. Recuerdo haberle mencionado esto a Laura y la mirada que me dio fue rápida, pero parecía llena de algo que no pude descifrar en ese momento. En ese momento, estos detalles empezaron a tener sentido. Comencé a preguntarme, ¿eran estos momentos de ausencia solo coincidencias? ¿Había estado pasando por alto algo obvio, demasiado concentrado en confiar ciegamente? Pero él todavía dudó. Una parte de mí quería borrar ese mensaje, dejar todo como estaba y no pensar más en ello.
tal vez podría fingir que no pasaba nada. Pero la duda ya estaba ahí, plantada como una semilla que crece aunque intentes ignorarla. En los días siguientes, cada movimiento de Carlos parecía tener un nuevo peso. Cada palabra hablada entre él y Laura me hacía sentir como si estuviera viendo algo que no debería haber estado viendo. Una noche decidí que necesitaba respuestas. Esperé a que Carlos se fuera a dormir y con el corazón acelerado, tomé su celular. Le temblaron las manos cuando abrió la pantalla. No sabía qué esperaba encontrar. Y una parte de mí todavía esperaba que fuera solo una ilusión mía. Empecé a mirar mensajes, registros de llamadas, cualquier cosa que pudiera disipar las sombras que rondaban mi mente. Y ahí, en medio de conversaciones aparentemente inocentes, hubo mensajes que me hicieron detenerme. Eran palabras simples, pequeños detalles, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Cada mensaje era como un cuchillo que se clavaba un poco más profundamente. Pequeños apodos cariñosos, chistes internos que nunca había escuchado, planes hechos entre líneas. No fue una conversación explícita, pero los mensajes estaban cargados de significado que no se podía negar. La verdad estaba ahí, escondida entre palabras ligeras y emojis que ahora me parecían burlones. Decidí leerlo todo. Cada palabra fue como una bofetada. Me dolió, pero no pude parar. No sé cuánto tiempo pasé allí, en esa oscuridad, con el rostro iluminado solo por la pantalla del celular. Sentí que todo a mi alrededor se estaba distorsionando, como si el suelo estuviera a punto de desaparecer bajo mis pies. Era como si el mundo que conocía se hubiera hecho añicos y lo único que quedara fuera ese doloroso silencio, ese enorme agujero dentro de mí. Y entonces sentí una presencia a mi lado. Lentamente levanté los ojos y vi a Carlos, parado en la puerta, mirándome. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era pesado, denso, lleno de todo lo que ninguno de los dos quería decir. Y en ese momento supongo que, aunque intenté explicarme, nada volvería a ser lo mismo. Carlos me miró fijamente, con una expresión que mezclaba culpa y miedo. Sabía que lo había visto, que ya no había forma de ocultarlo. Ya era demasiado tarde para excusas, demasiado tarde para mentiras. En ese momento, toda la verdad se derrumbó entre nosotros, como un muro que, cuando cae, deja ruinas. Pregunté, casi en silencio, ¿por qué? Pero la pregunta parecía demasiado pequeña comparada con lo que sentía. De hecho, ni siquiera sabía si quería escuchar la respuesta. Había algo en mí que todavía estaba tratando de entender. Que quería que él dijera que todo fue solo un malentendido. Pero él bajó la cabeza y suspiró. Intentó hablar, murmurando disculpas, diciendo que no sabía cómo había sucedido, que no había querido hacerme daño, pero cada palabra estaba vacía. La traición estaba ahí, expuesta, sin ser negada. Y lo peor de todo fue saber que Laura, mi amiga, mi hermana de corazón, era parte de esto. No era solo él, era ella también. Juntos me habían traicionado. Sentí como el dolor se convertía en ira, en una mezcla de sentimientos que solo podía soportar. Me levanté, incapaz de mirarlo por un segundo más. Fui al dormitorio, donde todo todavía parecía la vida que pensaba que tenía. Las fotos de nosotros juntos, las notas que solía dejar por la casa. Los pequeños gestos que antes me hacían sonreír y ahora parecían absurdamente falsos. Mientras miraba a mi alrededor, sentí una oleada de profunda tristeza, pero junto con ella algo que me sorprendió, una sensación de liberación. Como si, al descubrir la verdad, finalmente me estuviera liberando de la ilusión. La realidad estaba ahí, desnuda y cruda. El peso de aquella farsa había caído y ahora solo quedaba decidir qué hacer con las piezas. En ese momento, supuse que eras el único que podía decidir cómo seguir adelante. Sabía que no podía continuar como si nada hubiera pasado. Habían roto algo sagrado, algo que nunca podría reconstruirse. Y, por primera vez, sentí una certeza dentro de mí, necesitaba seguir adelante, por doloroso que fuera. Pasé esa noche despierto, mirando al techo, mientras una tormenta de pensamientos se arremolinaba dentro de mi cabeza. ¿Cómo podrían? ¿Era mentira todo lo que creía? Durante horas reviví cada momento, cada sonrisa, cada palabra que ahora sonaba vacía. Pero cuando el cielo empezó a aclararse, una especie de serenidad me invadió. Sabía que, incluso con todo el dolor, necesitaba encontrar una manera de reconstruir mi vida. No podía permitir que su traición definiera quién era yo o en qué me convertiría. Entendí que el dolor que sentía no desaparecería de la noche a la mañana, pero también asumí que no quería vivir atrapado en una mentira. Empecé a pensar en las consecuencias. Mi vida, mis sueños, todo parecía al borde del colapso. Me encontré dividida entre dos opciones dolorosas, enfrentarlas y exigir respuestas o simplemente seguir adelante y dejar que el silencio dijera todo lo que había que decir. La primera opción era tentadora, pero sabía que por mucho que gritara o llorara, nada cambiaría lo que habían hecho. Necesitaba encontrar una manera de lidiar con la traición, preservando al mismo tiempo mi propia dignidad.
Aquella era una herida que tardaría en sanar, pero la idea de permanecer allí, viviendo a la sombra de una mentira, era aún peor. Descubrí que el mayor acto de valentía no era enfrentarlos, sino dejarlos atrás, buscando mi propia paz. Entonces tomé una decisión. No habría gritos ni enfrentamientos explosivos. No haría falta una escena de despedida. La verdad ya estaba expuesta, desnuda e insoportable. Ahora solo necesitaba dejarla atrás. Al día siguiente, con el corazón todavía apesadumbrado, comencé a recoger mis cosas en silencio. La casa estaba en silencio y cada rincón me traía recuerdos que sabía que debía dejar atrás. Solo tomé lo imprescindible, dejando atrás todo aquello que pudiera atarme a ese pasado que ya no tenía sentido. Antes de partir, eché un último vistazo a mi alrededor. El lugar al que una vez llamé hogar ahora me parecía extraño, como si las paredes guardaran un oscuro secreto que me asfixiaba. No dejé notas ni explicaciones. No necesitaban mis palabras, sabían lo que habían hecho y sabían lo que significaba. Cierro la puerta detrás de mí sin mirar atrás, con la sensación de que, aunque duela, esto estaba bien. En los días siguientes, el dolor todavía me acompañaba, pero también una inesperada sensación de libertad. Era extraño cómo, incluso con el corazón roto, sentía que por fin tenía el control de mi vida. Su traición me había hecho ver que, por encima de cualquier relación, necesitaba elegirme a mí misma. Necesitaba construir mi felicidad sin depender de nadie que pudiera traicionarme o lastimarme. Aprendí que afrontar la verdad, por dura que fuera, era la mayor demostración de valentía que podía tener. No sé si algún día olvidaré por completo lo que pasé, pero sé que salí de esta experiencia más fuerte. Y, lo más importante, ahora sé que merezco una vida basada en la verdad, una vida en la que pueda confiar en mí mismo. Hoy, cuando recuerdo todo esto, siento que, de alguna manera, esa traición me enseñó el valor de la verdad y la fuerza de seguir adelante. Después de todo, algunas verdades nos desgarran, pero también nos liberan. Y así fue como comencé a reconstruirme. Por eso, aquí estoy, me quedo sin nada. He perdido el corazón, pero también soy más fuerte. He aprendido a confiar en mí mismo y a no depender de aquellos que no valoran mi lealtad. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si has pasado por algo similar o simplemente quieres mostrar apoyo, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Cada experiencia es una lección. Y cada persona que comparte su historia nos ayuda a ser un poco más fuertes. Recuerden, la verdad a veces duele, pero también nos da la libertad de seguir avanzando. Muchas gracias por ver hasta aquí y por ser parte de este viaje conmigo. Nos vemos en el próximo video.